Hola, hola, bienvenidos a esta introducción del curso del tarot. Vamos a empezar hablando sobre qué significa el tarot. Bueno, pues el tarot es un juego de cartas que se creó con el objetivo de ser una herramienta más que nada. No es un fin, es una herramienta para entender más nuestro interior y el mundo que nos rodea. Es decir, que nos ayuda a desarrollar nuestra intuición, pero como tal, no, el tarot no es la intuición en sí misma, solamente es una pequeña herramienta que podemos llegar a tener, como hay muchas herramientas a nuestro alrededor. Con la intuición nosotros logramos acceder a nuestra verdad y aquí tengo que hacer énfasis en nuestra verdad, no la verdad, sino a veces solamente es nuestra verdad, que otra persona a veces no la puede llegar a interpretar. Y así nosotros interpretamos nuestra situación presente y nos aconsejamos a nosotros mismos en el modo que se podría resolver nuestra situación actual y si se adopta la posición correcta, es decir, si tenemos hechos, sueños o ámbitos personales. ¿Cómo funcionan las cartas? Las cartas primero empiezan observándolas, detectando todos los símbolos que tienen, analizándolas y después profundizándolas. Hay que aprender a intuir qué es lo que nos está diciendo la carta, y eso es poco a poco. Entonces, aquí puse estas, 3 partes del cerebro, que es una teoría. Ay, creo que me la pasé. Pero bueno, aquí tenemos unas 3 partes del cerebro, que es el neocórtex, que es la parte racional, el límbico, que es la parte emocional, y el reptiliano, que es la parte primitiva. Según una teoría, se divide el cerebro de estas 3 formas, y la parte donde está la intuición es en la parte del cerebro reptiliano, es decir, la parte primitiva, que, no tiene que ir tanto con la razón, o sea, no va con la razón ni con las emociones, es algo más allá, más profundo. Y a intuir es eso, a detectar con nuestro cerebro más primitivo lo que nos tratan de decir. Es como, por ejemplo, una intuición en la vida real, nos pasa con los carros. A veces podemos llegar a sentir que nos van a atropellar y nosotros de repente brincamos, ¿no? Esa es una intuición. Ese es algo que nos está diciendo, cuidado, aléjate de ahí, ¿no? Y nosotros al brincar es algo instintivo, estamos siguiendo esa intuición. Entonces, así son las intuiciones. Existen diferentes tipos de tarot. Está el tarot de Rider Waite, el tarot de Osho, el tarot de sueños, tarot de las hadas, de chamanes, registros akáshicos, de brujas verdes, etcétera. Hay muchísimos tarots y cada vez hay más. Entonces, ¿cuál es el mejor para iniciar? El que resuene contigo. Lo importante es aprender a profundizar en su significado de cada carta. La baraja no importa tanto, lo importante eres tú, lo importante es cómo tú las interpretas, cómo tú profundizas, cómo entras en este mundo, ¿no? O sea, eso es lo importante es tú cómo lo profundizas, porque como tal las cartas son cartas de cartón sin valor. O sea, podremos perder un tarot, pero el conocimiento se queda dentro de nosotros. Es decir, que el valor nosotros se lo damos y que a pesar de que, am, no tengamos un tarot con nosotros o que hayamos perdido nuestro tarot, nosotros seguimos teniendo con ese conocimiento y nos ayuda para avanzar en nuestra vida. Bueno, pues, ¿qué contiene el tarot? El tarot está lleno de muchas cosas. Contiene conocimientos de varios tipos, tanto esotéricos como de diferentes carreras, ya sea el hermetismo, de la gnosis, de la astrología, de la alquimia, la cábala, la numerología, la filosofía, el arte y la psicología. De todo, todo tiene el tarot. Y, pues, lo que yo quiero intentar es como juntar cada una de estas disciplinas y explicarlas un poquito cada una de ellas. Y bueno, para empezar, lo que les decía anteriormente de los cerebros, esto de neocórtex, límbico y reptiliano, la parte racional, la parte emocional y la parte primitiva,
Es esto que les estaba contando, aquí lo tenemos. Es la teoría de los 3 cerebros de Paul MacLean, donde dice que el cerebro reptiliano es el más primitivo y está encargado de funciones básicas como la supervivencia y el instinto. Se dice que este cerebro reptiliano nosotros lo, por así decirlo, lo heredamos de los reptiles, por eso es reptiliano. Hay algunos reptiles que todavía tienen este ojo parietal, que no es como tal un ojo, pero sí es muy sensible al sol, y ellos lo ocupan justamente para termorregularse. Este ojo parietal, este, está muy relacionado con la glándula pineal, que produce la melatonina y la serotonina. Entonces, pueden detectar la luz, no son capaces de formar imágenes como los ojos laterales y pueden funcionar como brújulas. Nosotros, como seres humanos, no tenemos a la vista este ojo parietal, sin embargo, también, y a pesar de que seamos nosotros nos regulamos nuestra temperatura, no como los reptiles, que ellos se regulan por el sol, nosotros nos podemos autorregular. Sin embargo, tenemos estos comportamientos que van más allá o que, por así decirlo, heredamos. Nosotros los seres humanos, cuando vemos el sol, en la mañana hay muchas personas que se van al bosque a saludar el sol, otras personas se van a meditar, otras personas se van a correr. Y igual en la noche, cuando está atardeciendo, también se quedan y se sientan a ver el atardecer. Y muchas personas después de eso se sienten más relajadas, se sienten como que más afines, sí, más relajadas, más relajadas. Y esto también pasa con los, lémures. Los lémures en las mañanas se paran, se levantan y reciben el sol, así como en esta posición de yoga, con su pancita, ellos reciben el sol y de esa manera, se regulan sus emociones. No se autorregulan su temperatura, porque ellos se pueden autorregular, pero, sus emociones. De hecho, se hizo un estudio en el que los lémures, pues, los encerraron sin sol y, pues, no les permitían hacer el saludo al sol de las mañanas, y con el tiempo, pues, estos lémures se volvieron muy agresivos, se peleaban entre ellos y, pues sí, demasiado agresivos. En cambio, los lémures que les permitieran hacer este saludo al sol todas las mañanas, se mostraban más tranquilos, se mostraban más receptivos, más compasivos y empáticos con sus demás, lémures. Entonces, pues sí, como tal, eso también demuestra que los animales y nosotros también tenemos este comportamiento y que nos ayuda a tomar el sol. Y bueno, pues este ojo parietal está muy relacionado con la intuición. Esta intuición, pues, ¿qué es la intuición? Es la capacidad de percibir y comprender aspectos de la realidad sin razonamiento consciente, como un presentimiento o una corazonada, sentir que algo va por un lugar. A veces se manifiesta de una forma inmediata, no se basa en la lógica o la razón, emerge de nuestro inconsciente y puede ser útil en la toma de decisiones y en la comprensión de la realidad. Entonces, son como esas corazonadas que a veces sentimos, que a veces eh, nos dicen, no sabemos de dónde sacamos esa información, pero lo sentimos. Y bueno, ¿cómo podemos desarrollarla? Tenemos que tener momentos de tranquilidad y reflexión, aprender a respirar y aprender a escuchar nuestra voz interior. Aquí yo les puse una foto de una mujer que está como haciendo cerámica en medio de la naturaleza. Se ve como muy tranquila, muy presente en ese mundo. Y esto pasa porque, pues como tal, en la antigüedad, los antepasados no tenían por qué preocuparse tanto. Por así decirlo, podían estar más presentes, respirar constantemente y no tenían por qué andar viendo el celular, ni redes sociales, ni escuchar los ruidos del tráfico, podían ver las estrellas, etcétera, ¿no? O sea,
estaban más conectados con su intuición. Y bueno, la intuición es como un músculo, se debe de fortalecer con el uso. Para eso debemos de aprender a escucharla, escuchar nuestras corazonadas, nuestras señales, actuar de esas corazonadas, porque a veces nos dicen, pero no actuamos. Entonces hay que aprender a actuar, aprender a reflexionar, porque hay veces en las cuales podremos creer que nuestra intuición nos está diciendo algo, lo actuamos y, oh, vaya, después nos damos cuenta que en realidad no era por ahí y nos culpamos a nuestra intuición, pero puede ser que en realidad no sea nuestra intuición, sino que sea nuestra mente racional la que nos haya hecho esta jugada, ¿no? Entonces, hay que aprender a escuchar, a detectar cuándo es la voz de la intuición y cuándo es la voz de la razón. Son 2 cosas diferentes. Y bueno, ya que empezamos a escuchar nuestra intuición, hay que aprender a fortalecerla. Y eso se hace conforme a la práctica, repitiendo este ciclo una y otra vez, una y otra vez. Y bueno, aquí yo les ponía otra vez un ejemplo de cómo vivían nuestros antepasados en la naturaleza, con el ruido de los aves, comiendo cosas saludables, orgánicas, y ahora nosotros en la ciudad, pues, escuchando el tráfico, respirando el smog, dentro de edificios, sin sol y recibiendo, pues, pura comida chatarra, ¿no? Entonces, también eso nos ha privado de esa intuición y, pues, nos ha cegado, por así decirlo. Entonces, es cuestión de aprender a regresar a esto, aprender a regresar a tener espacios con la naturaleza, a comer saludablemente, a respirar, a tener estos momentos de quietud, etcétera. Y bueno, pues yo quería poner esto de la sincronicidad de Carl Jung porque está muy relacionado con la intuición. La sincronicidad para Carl Jung es como una coincidencia entre dos o más eventos que no están relacionados, parecen no estar relacionados, pero que para el consultante o para la persona tienen un significado. Entonces, esta conexión pues, no se puede explicar de forma lógica, no se puede explicar de algo racional, sino que solamente la persona que lo está viviendo lo podría explicar o lo podría sentir, y no se lo podría decir a nadie. Estas sincronicidades, podrían ser vistas como una señal del universo, o una guía en nuestro camino, o una oportunidad para conectar con uno mismo. Entonces, cuando tengamos esas sincronicidades, hay que aprender a escucharlas. ¿Cómo podemos tener estas sincronicidades? Cuando a veces hablamos con alguien y, nos dicen algo que queríamos escuchar. Cuando estamos pensando en un amigo y de repente ese amigo nos llama, ¿no? O cuando vemos algo en un cartel que está resonando con nosotros o con lo que estábamos pensando. O también el ver patrones en las hojas cuando caen, que también por eso se hicieron las limpias de plantas de ramo gracias a ver estos patrones. También los patrones en el café o en el huevo o etcétera, ¿no? O sea, estas sincronicidades trabajan de diferentes formas, ¿no? Pero son lo mismo y hay que aprender a observarlas. Y bueno, ¿de dónde vienen estas sincronicidades? Pues vienen de nuestro guía interno. Nuestro guía interno es esa yo superior que somos nosotros mismos, pero como si ya fuéramos súper sabios, como si ya hubiéramos vivido todo, sabido todo, y solamente nos estamos, mandando señales a nosotros mismos para que vayamos por el mejor camino posible. Entonces, ese es nuestro guía interno, es nuestro maestro interior. Nadie externo es un maestro. Mm, en esto de la espiritualidad, en realidad nosotros somos nuestro propio maestro. Nosotros tenemos un maestro interno que hay que aprender a escuchar, y es lo mismo que escuchar nuestra voz interior. Entonces, por así decirlo, si lo ponemos como en los videojuegos, supongamos que nuestro yo superior o nuestro yo interno es la persona que está manejando el control
y nosotros somos el personaje que está en el videojuego. Y entonces el guía interno manda botón, presiona un botón y entonces nosotros reaccionamos, ¿no? Pero hay veces en las cuales el control falla, la conexión no está muy bien, y entonces cuando tratamos de presionar un botón o mover a el personaje, no reacciona, ¿no? Y eso es tener una mala conexión con nuestro guía interno, ¿no? Entonces hay que aprender a alinearnos para aprender a escucharnos. Y también aquí puse ejemplo de una persona que está paseando un perrito. Y entonces hagan de cuenta que nosotros somos la persona y somos el perrito, ¿no? La persona es nuestro yo superior y nosotros somos el perrito en el mundo terrenal. Entonces, nosotros como perritos andamos corriendo por la vida y queriendo hacer lo que queremos, y nuestro guía interno a veces dice, no, que ahí no, aquí te vas a dañar. Y nosotros no hacemos caso y lo hacemos y vaya, nos lastimamos, ¿no? Y nuestro guía interno nos dice, ¿ves? Te dije, pero no me hiciste caso. Entonces, pues sí, más que nada es aprender a escuchar a ese guía interno. Y bueno, aquí les quería poner un poco sobre lo que les decía de nuestra verdad. La verdad es un concepto complejo porque depende de las creencias de quien la afirma conocer. Buscar la verdad implica explorar la correspondencia entre percepciones, entre perspectivas, entre realidad y verdad. O sea, todos podemos tener diferentes perspectivas, todos podemos tener una visión de la realidad y a eso se presenta nuestra verdad, pero no es la verdad absoluta. Es decir, nuestra verdad es una verdad relativa, que la verdad absoluta implica muchas perspectivas y muchas realidades, visiones de las realidades. Entonces, esta comprensión varía de acuerdo a nuestro nivel de entendimiento. Aquí vemos a un ejemplo de una persona que está viendo de este lado el número 6 y del otro lado una persona que está viendo el número 9. Como tal, esta persona que está viendo el número 6 es una verdad relativa y del otro lado también está viendo una verdad relativa el número 9, ¿no? La otra persona. Entonces, son dos verdades relativas y la verdad absoluta es el número 6 9. O sea, es un número en el suelo que se puede ver de dos diferentes maneras, ¿no? Esa sería la verdad absoluta, que son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, aquí también tenemos otro ejemplo en el que tenemos una figura que es un prisma irregular que está iluminado por diferentes focos, un foco que viene de arriba, un foco que viene de un lado y un foco que viene del otro. Entonces, aquí vemos una perspectiva. Esta sería como una verdad relativa, que sería un cuadrado, otra verdad relativa, que sería un círculo, y otra verdad relativa, que sería un triángulo. Pero como tal, sería la verdad absoluta, que es tanto cuadrado como círculo, como triángulo, y que es una figura tridimensional irregular, ¿no? Esa sería la verdad absoluta. Entonces, pues sí, es aprender a observar eso. Cada ser humano conoce una realidad según su punto de vista y todo conocimiento está sujeto a dicho punto de vista o perspectiva. Entonces, es muy difícil que un ser humano aprenda a ver la verdad absoluta, porque como tal, nuestra percepción, nuestros sentimientos nos juegan a veces muy malas pasadas, y la percepción que tenemos, ¿no? Nuestras creencias y todo eso también nos juegan malas pasadas que nos hacen creer cosas que en realidad no son, ¿no? Entonces, para conocer la verdad absoluta, pues tenemos que aprender a hacer la suma de todas las perspectivas, no quedarnos con una sola lado, sino aprender a verlo más ampliamente, ¿no? Y hay que aprender a comprender esa realidad. Y bueno,
Aquí, les ponía como ejemplo la verdad fundamental, que es como una esencia de lo trascendental. Esta verdad fundamental sería como esta figura irregular, la verdad absoluta, pero para llegar a eso, nosotros tenemos que aprender a entrar en ella, ¿no? Es aprender a observarla y meditarla y aprender a medirla, ¿no? Tiene que ver evidencia con lo que se vive, con lo que aprendemos y la información y aprender a deducir. Entonces, aquí ponía un ejemplo de un libro que dicen que puedes aprender a nadar en 5 pasos. Yo podría leer el libro y nunca nadar y decir que yo conozco la verdad, pero ¿cómo sé nadar? ¿Cómo sé nadar con un libro, no? Si nunca lo practiqué. Eso sería como la verdad teórica, pero la verdad, práctica sería realmente aventarme a una alberca y nadar. Entonces, eso es como la verdad, trascendental, fundamental, practicada, ¿no? Entonces, hay que aprender a practicar toda esa verdad dentro de nosotros mismos y practicarla, ¿no? Aprender a llegar a entrar a lo más profundo de nosotros, encontrar esa verdad fundamental y ocuparla para nuestro favor. Entonces, ¿por qué decía esto de la verdad fundamental? Porque también es aprender a interpretar la divinidad con esta verdad fundamental. Nosotros podríamos tratar de entender o creer o deducir a lo divino a través de teorías, a través de lo que nos dijeron en un libro, pero en realidad nosotros tenemos que aprender a vivirlo y sentirlo dentro de nosotros mismos y en nuestra vida cotidiana. Entonces, hay que aprender a tener una relación cercana y personal con Dios, con la divinidad, con el universo, con el cosmos, como ustedes le quieran llamar. Pero hay que aprender a tenerlo y buscar estar ahí, en vez de tener un enfoque, pues, intelectual, o emocional, o de creencias, de que nos dijeron en un libro, en X o Y cosa. ¿Y cómo podemos sentirlo y cómo podemos vivirlo? Pues, a través de señales, a través de respiraciones, aprender a ver a los patrones de lo divino en nuestra propia vida, a escuchar, todos los consejos, intuiciones que tengamos, este, y pues sí, más que nada es eso, aprender a entender la base de la existencia, escuchar nuestro corazón y procurar el amor en nuestra vida, ¿no? Eh, Se requiere un esfuerzo personal para poder alcanzarla. Y voy a poner esta frase porque me gusta mucho, que es: "La entrada cuesta la razón, no es para cualquiera", porque como tal, entender la divinidad no es nada racional, es algo más profundo. Y pues sí, mm, va más que la razón. Y bueno, aquí les ponía un cuento, que es el cuento del alpinista. Este cuento trata sobre un pueblo en el cual, una persona que era alpinista sube una montaña, logra explorarla, hace un mapa y llega a un pueblo. En ese pueblo cuenta sus, aventuras que logró en la montaña, la ruta que pasó, les enseña el mapa y el pueblo se emociona. Cada vez se emocionan más y le dicen al, alpinista: "Oye, por favor, regálanos tu mapa, yo también quiero ir, quiero conocer la montaña". Y el alpinista le dice: "Claro, yo les doy el mapa, aquí está". Y entonces el alcalde del pueblo lo que hace es saca copias para todos, se las regala, todos felices y contentos porque ya tienen el mapa de la montaña. Y entonces el alpinista les dice: "Bueno, pues ya me voy, los dejo con mis consejos, con la ruta y, pues, para que ustedes buscan su propia aventura", ¿no? Y se va. Y entonces, las personas que están dentro de este pueblo, lo que hacen es que empiezan a estudiar la ruta y empieza a haber una discusión entre unos y otros de que por qué el alpinista no tomó una ruta diferente, si por el otro lado había un sendero más amigable, si X o Y cosa, ¿no?
Y entonces empiezan a meterse entre teorías y teorías y teorías. De repente en el pueblo empieza a haber una especie de personas que estudian los mapas de la montaña y estudian la ruta que siguió el alpinista y hacen una ruta diferente teórica y, y se consideran ellos mismos alpinistas, sin nunca antes haber salido del pueblo, y se lo predican a los demás. Entonces, y las demás personas las escuchan y las siguen, y sigue habiendo como nube de ideas y demás. Entonces, hasta que llega una persona que se siente harta porque ya no sabe ni si saber, si entender lo que dice uno o lo que dice otro, de cómo debía de haber sido el alpinista, y lo que hace es, toma su mochila, toma su mapa y se lanza a la aventura. Y va a escalar la montaña que tanto han dicho por todo el pueblo. Entonces, eso es, por así decirlo, lo que pasa en el mundo espiritual, que hay veces que nos podemos quedar en la teoría, que decimos: "Ah, sí, es que es algo muy bonito, conocer a la divinidad es así", y no, fíjate, es que yo creo, esa palabra de yo creo, creer, es pensamiento, pero no sentir, o sea, es algo más profundo, ¿no? Entonces, es como yo vivo, yo siento. Entonces, esa es la diferencia entre espiritualidad y religión. La religión es algo que, eh, pues, ha pasado de generación en generación a través de la repetición de libros que a veces no se comprenden del todo, y hay personas que las repiten como merolicos, como pura teoría nada más, y cero práctica. Personas que van a la iglesia y regresan y son a su mundo ordinario y son, pues, no sé, no son honestas, no ayudan a los demás, X o Y cosa, ¿no? O sea, no practican lo que dicen. Y en la espiritualidad es tener coherencia entre lo que dices y lo que haces, ¿no? O sea, es sí, quiero conocer la divinidad, bueno, pues me voy a dedicar a meditar ciertos minutos al día, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, voy a conocerme a mí mismo, escucharme, qué es lo que necesito. Hay diferentes formas de conectar, no solamente la oración, de rezo que nos han enseñado, sino que el estar presentes en el día con día, el observar, el ser bueno con las otras personas, ayudar a otros, eh, todo eso suma y es también escuchar y entender y ver a la divinidad en los demás y en nosotros mismos. Entonces, pues sí, más que nada es eso. Y bueno, como conclusión de esta primera clase, pues lo que veíamos es de que el tarot es una serie de cartas que pues se imprimen en papel, que pues como tal el valor no es pues sí, no es las cartas, sino es el aprendizaje que nos quedamos en nuestra mente y en nuestro corazón. No importa que las cartas se quemen, no importa que se nos caigan, no importa X o Y cosa, lo importante es nuestro conocimiento dentro de nosotros mismos. Entonces, este tarot fue ideado con la finalidad de ser una herramienta para poder descubrir y desarrollar nuestra intuición y nuestra mente, pero no es la única forma. Hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, aunque no sepamos nosotros leer el tarot, pues la intuición se puede desarrollar de muchas maneras. También cuando nosotros tenemos presentimientos, corazonadas, podemos sentir si estamos con el corazón tranquilo. Eso es lo importante. Y más que aprender a leer las cartas, pues hay que aprender a conectar con esa intuición y aprender a vivir con la divinidad. Entonces, llegar a este punto de decir, yo no creo en Dios, yo vivo a la divinidad, yo la siento dentro de mí. Eso es una forma diferente de vivir con la divinidad.
con la espiritualidad. Entonces, en la práctica hace el maestro. Y bueno, pues más que nada, esta es la primera clase. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.